Lima Gris TV, un canal diferente. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Gabriel Rimachi Cialer, esto es Fahrenheit 051. Hemos estado de fiestas patrias y hemos compartido los trabajos de algunos autores peruanos, entre poetas y narradores. Yo quería presentarles a un autor que algunos seguro conocen, otros no. Y la idea del programa es que, como saben todos, este es un programa para lectores. Conocer nuevas voces o voces que son importantes pero que han pasado inmerecidamente al olvido. Y la historia de este autor, cuyo nombre es Xu Kangwen, es sumamente interesante. Xu Kangwen nació en Zhongshan, en China, en 1951, y tras una estancia de 3 años en Hong Kong, y él con tan solo 8 años de edad, viene a Perú con sus padres, ¿no? Llega a Lima, a una Lima de fines de los 50, y descubre, pues, obviamente, un cambio completamente diferente, ¿no? Radical de lo que era su pueblo natal en China, a una Lima donde además tenía el gran problema del idioma, ¿no? Aprender el castellano, entender el sonido de las cosas, el trato de las personas, la idiosincrasia de los limeños, y este proceso de adaptación produjo en él ciertas emociones encontradas, ¿no? Que se pueden rastrear después en su narrativa. Estudió en el Colegio Peruano Chino 10 de Octubre y en el RIMAC, en la Gran Unidad Escolar Ricardo Bentín, que aún existe. Xu Kangwen estudió contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero ya en esas épocas él frecuentaba, además de la Facultad de Contabilidad, la Facultad de Letras, donde él desarrolla una gran amistad con varios autores importantes, ahora importantes, por ejemplo como Cromwell Jara, ¿no? Niño Guzmán, y así. Y se interesa por la literatura, se interesa por la poesía, pero más y sobre todo por la narrativa breve, que desarrolla además con mucho éxito. En 1981 él obtiene una mención honrosa en el premio Copé de Cuento, y en el 83 una mención honrosa en el también importante premio de cuento peruano, Las 1000 palabras de Caretas. Su primera publicación tiene una historia que es también muy interesante. Su primer libro se llama El tramo final, que es considerado uno de los libros clásicos del cuento en el Perú. No solamente por la forma en que están narrados los 9 cuentos que lo componen, sino porque trae a colación y en castellano historias de un grupo social del que no se había escrito mucho, o del que no se sabía mucho, o del que se sabía tan poco, que había permitido esa poca información generar una suerte de mito en torno a la comunidad china en el Perú. Entonces Xu Kangwen aterriza esas historias que no tenían que ver solamente con la cotidianeidad de los chinos adaptados en el Perú, sino también a sus procesos de migración de China a Sudamérica, de China al Perú, e incluso, y aquí también el plus, ¿no? de lo valioso de este aporte narrativo de Xu Kangwen, las historias de la mitología china, de estos héroes y heroínas, de espadas y espadachines, ¿no? Que volaban por los aires, y de las barbas blancas que hemos visto en las películas de Kung Fu, por ejemplo. Xu Kangwen termina su carrera de contabilidad en San Marcos, pero no puede conseguir trabajo en el Perú, porque había en esa época una ley que determinaba una cantidad de cuota de extranjeros, pero Xu Kangwen era peruano, pero su hablar, su tono de chino nunca se le había quitado del todo, entonces era muy acentuado, y cuando iba a las entrevistas para presentarse a algún trabajo, lo tomaban por chino y no por peruano, y no conseguía trabajo. En esa desesperación,
por necesidad de trabajar. Además, estamos hablando de la primera mitad del inicio del gobierno de Alan García. Siu Kang-wen migra a los Estados Unidos y se asienta en Hawái, ¿no? Donde vive hasta ahora actualmente. Pero Siu Kang-wen había publicado su libro, el tramo final, y luego el INC le publica La primera espada del imperio. Pero el tramo final genera críticas muy positivas entre los académicos, y la prensa también empieza a resaltar, ¿no?, en el tramo final. Y cuando empiezan a buscar al autor, se dan cuenta de que Siu Kang-wen pues no existe, no figura en ningún lado, nadie tiene su dirección, nadie lo conoce. Además es chino y se genera esta suerte de mitología alrededor del autor, de que en realidad Siu Kang-wen no existe, ¿no? Siu Kang-wen es un seudónimo de un autor de izquierda que, a la coyuntura política y social del momento, quería escribir esas historias con un nombre chino. Y se genera entonces una suerte de autor de culto, ¿no? En realidad era un autor oculto. Siu Kang-wen nunca se entera de esto. Él vivía en Estados Unidos. Recuerden que en esa época no había internet, no había Facebook, celulares, las llamadas internacionales eran carísimas. No había forma de poder contactarse, ni buscarlo, ni hacer un seguimiento, ni nada por el estilo, ¿no? Además, era sumamente difícil poder hacer ese tipo de indagaciones en tan extenso territorio. Con el tiempo, la revista Quehacer organiza una encuesta sobre los mejores libros de cuentos publicados en la década del 80, y el tramo final es elegido como el mejor libro de cuentos publicado en esa década, lo cual entonces generó aún más intriga en torno a este autor. Yo lo conocí hace ya varios años, en 2007, y se publicó acá en Perú justamente su colección de cuentos del tramo final. Y Siu Kang-wen obviamente ya había internet y tenía un blog, conversaba con algunos de sus lectores, y le sorprendió en realidad que hubieran lectores de su obra, y es más, que su obra sea estudiada en las universidades y que sus libros no estuvieran pues a disposición. O sea, tenemos que darnos cuenta también nosotros la ubicación en el espacio y el tiempo y el contexto, ¿no? Ahora digamos, no es tan fácil, pero es menos difícil en todo caso poder publicar libros de autores que ya han fallecido, o rescatar obras de autores que todavía están vivos, que merecen ser rescatadas, obviamente, y sobre todo ser mostradas al gran público, ¿no? Que descubran que hay mucho más allá de lo contemporáneo inmediato, ¿no? Esas lecturas, que muchas de ellas buenas y muchas de ellas pues desechables, pero debemos también darnos un tiempo para poder descubrir. La literatura es exploración. Entonces, en esa exploración uno va descubriendo autores que o simplemente pensó que no existían, o descubres temáticas que creías que no se habían desarrollado en el Perú, pero sí se habían hecho, sino que no llegaron a nosotros, ¿no? Bueno, el tramo final es un libro estupendo. Es además uno de los mejores libros de la década del 80 en cuento. Mereció muchos reconocimientos. Su autor llegó al Perú en 2009, si mal no recuerdo, y a partir de ahí empezó a visitar el Perú más seguido, ¿no? Ha publicado en reediciones El tramo final, La primera espada del imperio, La estatua en el jardín, Viaje a Ítaca, y una novela hermosísima, casi de memoria ficción, ¿no? Que se llama El verano largo, que es la época en que Siu Kang-wen estudió en San Marcos, en un momento en que las facultades se habían distribuido en varias zonas de Lima, ¿no? Y una de ellas está en Breña. Y Siu Kang-wen cuenta un romance a partir de esta aventura. La historia de Siu Kang-wen es sumamente interesante como escritor, y independientemente de lo interesante que resultan sus obras, sus cuentos, sus novelas breves. Tiene novela policial, tiene novela de memoria ficción, tiene ensayos, tiene cuentos, ¿no? Y tiene investigación. Hasta hace no poco, en realidad hace unos 3-4 años, el canal estatal chino contrató a uno de los más importantes cineastas
del país para que hiciera un documental sobre la importancia de la difusión de la cultura china en varios lugares del mundo. Y para Perú, Xiu Kang-wen fue escogido, ¿no? Entonces fue muy bacán poder acompañar a Xiu Kang-wen en este recorrido por su primer barrio, su segundo barrio, el cementerio donde están enterrados los chinos amigos, que ya no están obviamente, y conversar con él y conocer de cerca pues el origen de muchos de sus cuentos, ¿no? Y además en sus cuentos, por ejemplo, esta imagen del chino bodeguero, ¿no? Del tendero, que claro, nosotros los limeños y los limeños de entonces conocíamos como una frase de alguien a quien podíamos ubicar en una labor económica dentro del barrio, pero había mucho más atrás de esas historias, ¿no? Habían historias de hijos que ya no querían trabajar en la tienda, de hijos que querían ser profesionales, de padres que estaban apegados muy fuerte a las tradiciones chinas, que además habían viajado con ellos desde su lugar de origen, y los matrimonios, las ambiciones por la situación económica, las relaciones amicales, las prohibiciones de con quién te juntas o con quién te puedes casar, con quién no, es sumamente interesante. Y dentro de todo esto, obviamente, la condición humana, ¿no? El cuento que le da nombre al libro del tramo final es un cuento hermoso, triste, un final trágico y triste, pero es hermoso en las descripciones. Y lo más curioso es que Xiu Kang-wen ahora, por ejemplo, él piensa en inglés pero escribe en castellano. Le es muy difícil escribir en inglés, y esto es muy curioso, ¿no? Porque claro, él habla chino, el chino cantonés, y viene aquí a adaptarse a la fuerza a un castellano que le resulta muy difícil de asimilar, y le resulta mucho más fácil el inglés, pensar en inglés por escribir en castellano. Es una cosa bien loca, pero tal vez ahí radique justo aquel ritmo y aquel empleo de palabras que han hecho de sus historias, muchas de ellas inolvidables, ¿no? El tramo final, La Dama de Rojo, en fin, es un libro que les recomiendo muchísimo. Pueden buscarlo en todas las librerías, El tramo final de Xiu Kang-wen. Nos vemos en el siguiente bloque. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. En estos tiempos electorales, bueno, ya en realidad políticos, ya tenemos un nuevo presidente, estamos esperando al gabinete y viendo todo lo que hemos visto en estos meses, semanas y momentos de tensiones y agresiones violentas en Facebook y en las demás redes sociales. Siempre viene a cuento una historia que me gusta mucho y que es de uno de los más grandes cuentistas que ha tenido el Perú, y que en realidad es un referente para escritores y lectores de toda América Latina e Hispanoamérica en general, que es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro tiene un cuento que a mí siempre me gustó mucho por lo irónico, por la forma en que termina el personaje que algunos de ustedes deben conocer, que se llama Fernando Pasamano, ¿no? Fernando Pasamano es un hombre con mucho dinero, cuyo pariente cercano, muy cercano, acaba de ser elegido presidente del Perú. Entonces lo que él quiere es obviamente invitar al presidente del Perú a su residencia lujosa en Monterrico, o en San Isidro, no recuerdo,
y arma una fiesta enorme, ¿no? Tirar la casa por la ventana, compra 40 cajas de whisky, no escatima en gastos, en las comidas, en las delicias del banquete, contrata 100 mayordomos, trae flores exóticas para adornar sus jardines, no escatima ni esfuerzos ni gastos para el agasajo. El festín obviamente es opulento, hay una orquesta de música, hay 2 orquestas de música que tocan diferentes ritmos conforme va transcurriendo la velada. Llega el presidente de la República, todos se deshacen en ese momento que todos conocemos como el besamanos, ¿no? Todos desfilan a saludar al presidente de la República, el hombre más poderoso del país. Y Fernando Pasamanos tiene obviamente unas tierras. Lo que él quiere es además ver pronto un tren, ¿no? Que cruce sus terrenos llevando todo el oro que puede sacar, pero además tiene una ambición más secreta y él quiere ser un embajador en Europa. Lo que él le va a pedir al pariente presidente es una embajada en Europa. Roma de repente, quizá París, ¿no? En Madrid no, Roma o París, ¿no? Habla con su esposa, le dice, vamos a gastarnos hasta el último centavo, chola, no importa. Pero eso está asegurado. La mujer tiene sus hijos, obviamente piensa en el futuro de toda la familia, todo lo que está en juego, pero apoya al esposo en esta tinca, ¿no? En esa lotería, por poder mejorar su estatus y además cambiar de aires, y a quien no le gustaría pues vivir en esas condiciones diplomáticas en Roma o en París, pues, ¿no? Pues bien, el presidente llega, todo el mundo hace cola para besarle la mano, y en un momento dado se acerca Fernando Pasamano y le dice, mire, señor presidente, ¿no? Claro, ya no le dice primo, ni amigo, ni pariente, ¿no? Y en realidad es una forma de agradecerle a usted y a Dios su presencia en nuestro país. Va a gobernar el Perú, ¿no? Yo quisiera pedirle pues que nos apoye, ¿no? Y me gustaría que me considere a mí como parte de su cuerpo diplomático una embajada en Roma. Entonces el presidente de la República le dice, pues no nos faltaba más, ¿no, hermano? Mira esta fiesta que has hecho hermosa para mí, todo lo que has hecho me demuestra pues cuán leal eres, ¿no? La lealtad hay que premiarla. Y justamente en estos días queda vacante la embajada de Roma. Entonces Pasamano se queda loco y dice, ya, no le dice, obviamente no le dice nada, pero está emocionado por dentro. Y le dice, bueno, mañana en el Consejo de Ministros voy a proponer tu nombramiento. Es más, le dice, no lo voy a proponer, hermano, lo impongo. Voy a imponer tu nombre como embajador en Roma. Sé que hay diputados en una comisión que dura meses, que discuten estas cosas, pero no, yo lo impongo, yo soy el presidente. Voy a citar a todos a mi despacho, con todos sus miembros, y voy a hacer que inmediatamente tú también vayas, obviamente, para que estés ahí y te entreguen los títulos pues que te corresponden. Y mañana o pasado ya estás partiendo, tú andas haciendo tus cosas, tus maletas más bien. Cierra con llave la puerta, no te van a robar. Y te vas, hermano, a Roma. Esa noche hay música, hay trago, hay comida, se baila, se divierten, se gozan. Y Fernando Pasamano se va a dormir finalmente con su esposa, la abraza en la noche y él tiene un sueño maravilloso donde él ya está viajando, ¿no? En el avión y él ya se ve pues con el terno bien planchado, la camisa bien almidonada, en Roma despachando, ¿no? Cosas y de repente tomándose un té, una de las tantas piazzas que hay por allá. Cuando abre los ojos, ¿no? Algo le llama la atención y es que su mujer está gritando desesperadamente, ¿no? Grita como una loca. Y el Fernando Pasamano pues se asusta, ¿no? ¿Qué pasa acá? Sale corriendo con su pijama, ¿no? Y encuentra a la mujer que está agitando las manos desesperada sosteniendo un periódico. En el transcurso de la fiesta, mientras ellos brindaban y comían y bailaban, un ministro opositor había dado un golpe de estado y ahora estaban deponiendo a su pariente presidente
de patitas en la frontera. Y se acaba el cuento. Es un cuento extraordinario de todas estas ambiciones políticas que no toman en cuenta las ambiciones de los demás, también insanas y viles la más de las veces, porque todos buscan cómo aprovecharse del poder para beneficiarse, todos, en todas las circunstancias, ¿no? Es uno de los cuentos que siempre me ha gustado leer por estas épocas, que siempre recomiendo, de Julio Ramón Ribeiro, El banquete. Entonces, con Julio Ramón Ribeiro, este gran cuento, El banquete, nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Dividido en 3 secciones, memoria, ansia y posesión, Fernando Conde es uno de los poetas de esta nueva hornada generacional que nos ha entregado recientemente un poemario bastante interesante titulado Cuerpo, tu nombre. Fernando Conde nació en Lima en el 87, ha estudiado, es un gran lector de literatura hispanoamericana, griega, española y griega clásica además. Estudió en Perú y en Francia, donde hizo una maestría en estudios hispánicos en la Universidad de Paul Valéry en Montpellier 3. Se ha desempeñado además como bibliotecario y como docente escolar y universitario. Este primer trabajo, esta primera entrega ha sido publicado por Caja Negra y vamos a escuchar al poeta en su propia voz en uno de los poemas que él ha seleccionado para todos ustedes esta noche. Hola Gabriel, voy a leerte un poema de mi libro Cuerpo, tu nombre. El poema se titula Esquema para cerrar los ojos. Tú nunca callarás, aunque esté en silencio el rostro, toda la inocencia, el cuello puro en su aurora más precisa, aunque el mundo esté rodeándote, rindiéndose, acechando ese cuerpo rumoroso, aunque emerjas de la tranquilidad junto al cristal más íntimo, tú no callarás. No, nunca callarás, aunque estés durmiendo y te invadan olas de suave ignorancia, aunque sumergido en ese mar precario descubras la forma de alguna ave luminosa, aunque tu pecho azul o ya saciado se cerrare, tú no vas a callar. Muchacho, tú siempre sonarás. Aunque mi frente y mis martillos, con la devoción de quien besa sin saber si contemplar o cegarse, cayeran rígidos, por fin como la estatua vencida. Aunque algún celaje de la tarde, tras el cristal de tu pecho, me acogiera cálido, aunque el día, agolpado en tus labios, serenase su brillo, esa invitación para alimentar a las últimas aves, tú estarás sonando. Hombre, camisa de la que brota un destino, sonrisa libre o delfín invasor, tú nunca callarás. Tú no callarás, lo sé, bajo tu pecho los cristales ya rotos, las aves ya espantadas por amores mansos, y tu corazón ya besado, caliente, terco, ya besado. Detrás de tus ojos, las aguas ya exploradas, en la superficie, tu mejilla rendida y unos labios que han encerrado la noche,
lentos se abren y revelan una luna que sola canta. Muchacho, aunque tu oculto esqueleto, adivinado, presionado, retenido, esté callando, tú siempre serás la luz. Escucha, la luz. Ven, acércate más. Tú serás siempre la luz que aquí, oculta, está gritando. Gracias. Ese fue el poeta peruano Fernando Conde, en su propia voz, en su libro Cuerpo, tu nombre, que están viendo en este momento en la pantalla, lo enviaste hace un rato. Y quería comentarles, hacerles un recordaris, ¿no? Leerlos, descubrir autores, explorar en la literatura, no ceñirnos solamente a lo contemporáneo inmediato, buscar ciertas procedencias, ¿no? Todos somos consecuencia de algo, incluyendo nuestras lecturas. Y los escritores aún más todavía, o sea, la forma en que ellos escriben, cuentan sus cosas, ciertos tópicos, vienen también de lecturas previas. Un escritor que no lee, pues no puede ser escritor, tiene que leer mucho y seleccionar además sus propias lecturas. Hoy día, para los que no lo conocían, hemos descubierto a un gran escritor chino, peruano, norteamericano, que es Xiu Kang-wen, en un libro maravilloso, estupendo, que se llama El tramo final. Corran a buscarlo en las librerías, pueden buscarlo también en la web de circulolectores.pe. Además, hemos escuchado un breve, no es un resumen, es un recuento del cuento, de este gran cuento, que es El banquete, de Julio Ramón Rivero, uno de nuestros más grandes cuentistas e inagotables. En realidad es interesante, ¿no? Como los cuentos de Rivero, si bien sus personajes y sus historias se suceden en determinados tiempos que ya pasaron, obviamente, y en zonas que ya no existen posiblemente, como aún hoy siguen enganchando lectores, sigue cosechando lectores, sigue generando lectores. Eso es algo que es muy... Eso es la trascendencia, pues. Eso es la trascendencia. Que independientemente de que sigas vivo o no, en este caso Rivero falleció ya hace muchísimos años, se siga leyendo, ¿no? Él tiene una frase que es muy buena, y él escribió alguna vez: en cada lector el escritor renace, ¿no? Rivero sigue vivo, obviamente, en el corazón de todos sus lectores y de sus fans, porque esto es como aquel aviso publicitario, ¿no? Rivero no tiene lectores, ¿no? Tiene fans, ¿no? Y que coleccionan sus cuentos, sus portadas, sus primeras ediciones, se reúnen alguna vez a conversar sus cuentos, y siempre genera interés, porque hay algo en sus personajes, en sus anécdotas, que terminan por conectar con nosotros. Tal vez en esas historias del fracaso, de un fracaso tan cotidiano, pero tan grande a la vez, porque es un fracaso de uno en una acción concreta, en algo que se quiere emprender y que no funciona, que se frustra, que fracasa de las maneras más diversas, ¿no? En el caso de Rivero hay fracasos trágicos, hasta fracasos cómicos y tragicómicos, y hay mucho además de reflexión dentro de lo que le sucede a sus personajes. Un escritor que no se agota. Finalmente hemos escuchado al poeta peruano novísimo Fernando Conde, de su nuevo libro Cuerpo, tu nombre, que también está disponible en librerías, publicado por la editorial Caja Negra. Bueno, semana complicada para todos nosotros los peruanos, hay que adaptarnos a los nuevos cambios, pero no dejar de leer, hay que buscar no un refugio, sino una solaz, ¿no? Solaz en la literatura, en la buena literatura, por cierto. En ese sentido, busquen, exploren, rebusquen, pregunten y no se dejen llevar solamente por lo contemporáneo inmediato. Hay muchísimas cosas que leer, y nos vamos a morir sin haber leído la mitad de lo que podríamos encontrar o descubrir, ciertamente. Bueno, invitarlos entonces a que nos sigan en nuestro Instagram, circulolectores.pe es el nombre de nuestra cuenta en Instagram, que es el mismo nombre de nuestra página web, donde ya está actualizado todo. Hay poesía, cuento, hay muchas reseñas de libros clásicos y contemporáneos también.
varios artículos sumamente interesantes, y los invitamos también a visitar nuestra librería virtual que está disponible ahí con envíos por delivery con todos los protocolos que manda estos nuevos tiempos pandémicos. Nos vemos entonces en el próximo programa. Cuídense. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.